Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, manifestar mi preocupación por lo que acaba de mencionar la senadora Navarro, que hay gente que va en contrasentido de lo que nuestro Ministerio de Salud Pública o nuestro gobierno provincial hacen tanto empeño, ¿no?, para depurar prácticas que van en contra del bienestar general en materia de salud, por ejemplo. Se hacen grandes esfuerzos para mejorar nuestro sistema de salud y de pronto nos encontramos con algunos que trabajan en el sistema de salud que cometen esto. La verdad que ojalá se investigue y esto sirva para seguir depurando desde de la salud pública a aquella gente que son dañinas para el sistema, ¿no? Y que, como digo, claramente va en contrasentido del esfuerzo que hacen nuestras autoridades sanitarias y del gobierno provincial. Ni hablar de lo que acaba de manifestar el senador Calabró, con videos que aparecen de la nada como si fueran grandes investigadores. Habría que preguntarse de dónde salen los financiamientos para que se hagan estos proyectos, ¿no?, o estos programas. Claro que se están tocando intereses, como dice el senador Calabró, en materia de seguridad, el hecho de que vengan fuerzas federales, el hecho de que venga prefectura, el hecho de que se refuercen todos los controles en nuestra frontera norte, parece que tocan intereses. Parece que tocan interés el hecho de que en este Senado, por ejemplo, hubo senadores y un gobierno que se puso al frente en contra de algunos poderes económicos que también tanto daño lo hacen a nuestra economía provincial. Entonces, claro que parece que viene por ahí, ¿no? Pero vamos a estar, como dice el senador Calabró, y apoyo en un todo en su manifestación, apoyando a nuestro gobierno porque es apoyarnos a nosotros mismos, ¿no? Por otro lado, señor presidente, voy a referirme a un par de hechos que ya pasaron, pero que esta Cámara le declaró de interés, de esta Cámara justamente, como por ejemplo la Feria del Libro, la Feria Provincial del Libro, donde pudieron en un panel muy especial exponer autores indígenas, hermanos que son de nuestras comunidades y que han tenido la posibilidad y el tiempo de dedicarse a escribir sobre nuestras cosas, sobre nuestra cultura, sobre nuestra idiosincrasia, sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestra medicina, sobre nuestros procesos de reorganización, sobre nuestros procesos económicos, sobre nuestra justicia comunitaria, por ejemplo, también. Y han expuesto con gran éxito y me he sentido muy orgulloso de escucharlos en sus exposiciones en la Feria del Libro, ¿no? Y el viernes pasado, viernes y sábado, se realizó el tercer Congreso Provincial de la Educación Intercultural Bilingüe, también con docentes, con referentes indígenas de toda la provincia, y cuyas conclusiones seguramente nos harán llegar a esta Cámara de Senadores y nos servirán a nosotros, a los senadores, a los diputados, al gobierno de la provincia para seguir construyendo y poniendo en práctica políticas públicas en materia de educación que tienen que ver con la educación intercultural, es decir, con la educación donde hay comunidades indígenas, ¿no? Llevado a cabo ahí con la coordinación de educación intercultural bilingüe, con el profe Guaymás encabezando este equipo técnico, se ha desarrollado y he visto y he tenido también la oportunidad de participar y acompañar, porque sin lugar a dudas de ahí hemos sacado grandes avances como son los lineamientos curriculares para algunos pueblos y otra cosa, y sobre todo generando todavía más contenidos para esas cajas curriculares que muchos todavía se atreven a denostar y a decir que no tenemos material para hacer una verdadera educación intercultural. Por otro lado, señor presidente, en la última Asamblea de Naciones Unidas, en una resolución que fuera presentada en forma conjunta con Bolivia, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Venezuela, por nombrar los países que integran Latinoamérica,
y que solamente era una resolución que tendía a reforzar y a proteger los derechos de los pueblos indígenas, que tendía a promover el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de las culturas y las lenguas de los pueblos originarios. Algo que nosotros venimos justamente en el Congreso, en el tercer Congreso de la EIB, justamente, o en el segundo, mejor dicho, se hablaba justamente de la protección de nuestras lenguas nativas. Este Senado dio sanción definitiva a la ley que preserva, resguarda y promueve y difunde la lengua wichí. En este Senado se dio aprobación a un proyecto que promueve la creación del Instituto de Idiomas Indígenas y que fue justamente tratado ahora en el tercer Congreso de la EIB y que seguramente será una de las tareas legislativas que nos encomendarán luego nuestros pueblos. Y en esta asamblea, bueno, el único país que votó en contra fue la Argentina, pero no digo que votó en contra de la Argentina, votó en contra un gobierno que ordenó a su delegado de Naciones Unidas votar de esta manera, en otras palabras, a negarnos a creer que de esa manera van a seguir cumpliendo con la decisión final, que era allá por tiempos de Roca y todo, que era el exterminio total de nosotros los indígenas, ¿no? Entonces, una pena, un dolor para las comunidades que nos sigan negando, que nos sigan creyendo, ni siquiera argentinos de quinta o décima categoría, no, para ellos no somos nada, ¿no? Un repudio total a la acción de materia de política exterior del gobierno libertario, ¿no? Y en ese sentido también muchas de las comunidades se han manifestado, señor presidente. Yo me voy a permitir leer aquí textualmente porque no quiero cometer una apreciación muy personal. Yo comparto todo lo que dice aquí, pero bueno, mejor prefiero leer lo que dicen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, organizaciones y comunidades abajo firmantes repudiamos los dichos de la funcionaria del organismo del Estado Nacional INAI, creado por ley 23.302 para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y exigimos la renuncia de Sonia Ochoa, directora de Tierras del INAI, quien durante la jornada de capacitación en Derecho Indígena en la provincia de Catamarca, con sus dichos publicados en sitio web patrocinado y dedicado a la minería, afectan los derechos de los pueblos indígenas, contemplados en la Constitución Nacional y tratados internacionales que el Estado asumió y se comprometió. Sonia Ochoa emite argumentos infundados y falaces a sostener que las consultas libres, previas e informadas que se realizan a las comunidades, si bien son un paso fundamental, no tienen el carácter vinculante y no pueden detener por sí solo el avance del proyecto minero, ignorando de esta manera el mandato constitucional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que nos afectan. Como ASA también desconoce nuestros derechos al territorio, a la autodeterminación, a la consulta previa, leve e informada y el consentimiento, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ley 24.071. La Declaración Americana y Declaración Universal de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es evidente que esta funcionaria del INAI con este acto favorece los intereses extractivos sobre los derechos de los pueblos preexistentes. Este tipo de capacitaciones que tergiversan los derechos son actos de negación e incumplimiento en sus deberes, quedando en evidencia el agravante de estar ejerciendo un cargo público. De la misma manera lo hizo cuando se llevó adelante la reforma de la Constitución de Jujuy, donde se desempeñaba como secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, siendo cómplice de la vulneración de derechos y la omisión a la apropiada consulta previa. El derecho a la consulta es un instrumento supralegal vinculante y obligatorio para el Estado y un derecho específico que tenemos los pueblos indígenas como ascendente, y jurisprudencia es el caso de la CAONAT, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por incumplir con el procedimiento de consulta y participación, ordenando la adopción de medidas legislativas y administrativas para garantizar
la seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria indígena y ampliar la participación en la toma de decisiones. Está claro que las comunidades no manifiestan su oposición a aquellos que dicen traer el desarrollo a nuestros pueblos, pero sí deben consultarle, deben tomar parte de su opinión. Y por último, señor presidente, no menos importante, el día de mañana recordamos el asesinato de Juliana Pasanina, más conocido como Tupac Katari, nombre que adoptara cuando con 30 años solamente decidiera encabezar las revueltas en el Alto Perú o Altiplano Boliviano ahora, en contra del yugo español, de la opresión, de todos los sometimientos que no solamente padecían los hermanos de esas comunidades, sino en todo lo que era eran, digamos así, ¿no? Eran la propiedad de los reyes de España, ¿no? Junto a su compañera Bartolina Sisa fueron matrimonio de agricultores que devenidos a guerreros en aras de defender la libertad de los pueblos indígenas. Y por eso mañana celebramos una cruel muerte que, digamos, no celebramos, recordamos una cruel muerte que constituyó en un descuartizamiento. Lo descuartizaron al cuerpo con 4 caballos, ¿no? Delante de su familia, en una técnica mejorada de lo que habían hecho con Tupac Amaru allá en Plaza de Armas en Cusco, ¿no? Porque a Juliana Paz, sí, a Tupac Katari sí lo pudieron descuartizar, a Tupac Amaru no. Porque, bueno, era el primera intentona de descuartizar, tirando para caballos en 4 direcciones para descuartizar un cuerpo. A la mujer de Tupac Amaru, antes de matarla, le habían cortado la lengua y a sus hijos. Algunos dicen que el calvario que sufriera nuestros líderes fue peor incluso que se sufriera el propio Jesucristo. Eso conmemoramos mañana, lo recordamos en Bolivia y en muchos, también en el norte nuestro, recordar a este líder indígena que con 31 años ya volvió al vientre de Pachamama, entregando su vida en aras de la libertad, de nuestros derechos indígenas, de eliminación de la mita, entre otros delitos que cometían los españoles con nosotros. Y también, bueno, el día próximo 20 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional de la Argentina, ¿no? Conmemorando la batalla de Vuelta de Obligado, donde nosotros en esa patria naciente nos oponíamos a una fuerza colonial, imperialista, como eran los ingleses y los franceses, devenidos con este gobierno libertario en nuestros aliados, ¿no? Las vueltas que tiene la historia, ¿no? Antes no eran nuestros sometedores, nuestros esclavistas, ahora son aquel horizonte a seguir, ¿verdad? Y por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, la resolución que tomó al votar, único país que votó en contra de esta resolución, que encima no sabíamos si le iban a cumplir, era una mera expresión de derecho, pero marca claramente los lineamientos de política que tienen. Y que ya habíamos hablado en otras sesiones especiales, con la eliminación del RENACI, con la criminalización de los derechos de los pueblos, y que seguramente en un rato vamos a poder ampliarnos en este sistema para ver cómo son los procesos históricos en ese sentido. Pero no quería dejar de pasar eso porque, bueno, en esa batalla de Vuelta de Obligado, lo que estaba en juego y lo que sobresalió, y lo de que de ahí se hizo como bandera de eso, era justamente el símbolo de esa unidad que teníamos nosotros los argentinos para luchar contra las fuerzas imperialistas y colonialistas. Una unidad que parece que vamos perdiendo cada vez más. Unidad nacional que la defendíamos, sería porque estábamos ahí cerca nomás, con los uñas y dientes, como eran nuestros valores, como son la independencia y la libertad. Y hoy día parece que la vamos perdiendo, ¿no? Bueno, con este sistema de globalización, como que si no estamos bien con las grandes potencias, pareciera que no podemos por sí solos, ¿no? Y yo creo que sí podemos por sí solos, pero unidos entre todos, ¿no?
y basta de este fraccionamiento, de esta división. Así que un feliz Día de la Soberanía Nacional para todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra